mayor energía que se gasta en calor latente, y en la medida que nos alejamos de la costa hay mayor calor sensible. ¿Ya? Y al haber mayor calor sensible, tenemos mayores oscilaciones térmicas, que es lo que ocurre acá. Porque ustedes ahora van a ver que tenemos pese a que no estamos en el pic radiativo, ¿ya? Porque los pics radiativos van, conforme nos acercamos al solsticio de verano, que es aproximadamente el 21 o 22 de diciembre. ¿Qué significa el solsticio de verano? Sí, cambio de estación, pero ¿qué significa en términos astronómicos, en términos de posición con el sol? ¿Qué significa que tengamos que pasemos o que ocurra el solsticio de verano? Uno, el sol está más cerca, y lo otro es que nosotros al estar más cerca, pero estamos en una posición en la cual, si ustedes observan la posición del sol en el cielo, el sol se acerca a su máximo en el cielo, y por lo tanto los rayos del sol, la energía del sol, tiende a llegar de manera perpendicular a la Tierra, ¿ya? En nuestro hemisferio. ¿Y eso qué implicancias tiene? En la medida que la luz o la energía del sol llega en 90 grados hacia la superficie, implica que llega con mayor energía, ¿ya? Y por eso tenemos mayores picos radiativos cerca en torno al solsticio de verano. Y cuando yo me refiero a pics radiativos, significa que al mediodía solar, por ejemplo, si medimos la radiación solar incidente, nosotros deberíamos estar en términos de 1100 watts por metro cuadrado. Si nosotros revisáramos actualmente, por ejemplo, acá en Cotpa, vamos a ver que eso está en torno a los 800 o 900 watts por metro cuadrado. Y aún así, ya sentimos harto calor. Pero sentimos harto calor, ¿por qué? Pese a tener todo este micro valle muy verde, tenemos todas esas paredes. Son las paredes que encierran el valle. Están secas, ¿no? No hay agua disponible. Por lo tanto, la energía que queda disponible en ese sistema, en ese macrosistema que está más alto, preferentemente se va hacia calor sensible. Entonces, esa es una explicación de la que nosotros podemos tener claridad de cómo analizar nuestro entorno. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que nosotros esperaríamos en un lugar determinado? Ahora bien, también el valle aquí tiene otras particularidades. Nosotros vemos que es un valle chiquitito, tendrá más de 1 kilómetro de ancho probablemente, y se encajona, por lo tanto el viento también se encajona. Existe una mayor, y eso hace que si hiciéramos cálculo, pusiéramos sensores, y eso nosotros podríamos detectar que va a haber una alta velocidad de fricción, hay una alta pérdida de energía cinética por parte del viento, porque hay mayor interacción con la superficie. ¿Dudas? ¿Consultas? Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar cuando llegamos al solsticio, desde el momento que estamos más cerca del sol, ¿ya? Pero después de ese día, progresivamente la Tierra... Chicos, atención por favor. En la medida que nosotros nos comenzamos a alejar del solsticio de verano, ¿qué significa? Que nosotros, el hemisferio sur se comienza a alejar del sol, y por lo tanto comienza a decaer también la posición del sol en el paisaje hasta llegar a su mínima expresión cuando sea el solsticio de invierno. Básicamente, por eso hablamos de que en el solsticio de invierno nosotros tenemos la noche más larga, el día más corto, ¿no? Y en el caso del solsticio de verano tenemos el día más largo y la noche más corta, ¿ya? Y todo eso obviamente está asociado a incrementos de energía que llegan a la superficie, ¿no? Porque obviamente cuando nosotros estamos hablando de la radiación que tenemos en el solsticio de invierno, por suerte deberá llegar a los 500, 600 watts por metro cuadrado, el pic, ¿ya? Porque recuerden que la curva, nosotros tenemos una curva acá de la radiación. Cuando yo hablo del pico radiativo, me refiero a esta curva, ¿ya? Si esta fuera la de invierno, la de verano probablemente sea de este modo, ¿ya? Entonces, eso sería. Ahora bien,
desde el punto de vista de la agricultura, ¿qué es lo que nosotros podemos, o para qué nos sirve todas estas mediciones? De partida podemos hacer una medición directa de temperatura, ¿ya? Temperatura del aire, que nos va a permitir hacer un monitoreo de acumulación térmica. No sé si ustedes todavía no están en fruticultura, ¿no tienen fruticultura? Bueno, entonces cuando ustedes vean fruticultura, o de hecho, bueno, nosotros igual lo vamos a tocar tangencialmente en un par de clases más, la temperatura tiene un rol bastante fundamental en lo que es el crecimiento y desarrollo de las plantas. ¿Ya? Porque la temperatura, en la medida que tenemos mayor o menor temperatura, se aceleran o se desaceleran procesos bioquímicos. Entonces, que en definitiva se ven expresados con que tengo una mayor tasa de crecimiento de un brote, un mayor crecimiento del fruto. Entonces, en definitiva, si nosotros somos capaces de monitorear la temperatura, vamos a poder también ir sabiendo en qué punto puede estar nuestro cultivo. Entonces, ahí es donde nosotros ocupamos un concepto, estoy adelantando un poquito la materia, que nosotros vamos a conocer como grados día. Entonces, los grados día son una forma de poder nosotros decir, bueno, dado cierta temperatura de los días en los cuales yo estoy presenciando con mi cultivo, cómo yo voy acumulando temperatura y cómo eso me va influyendo en mi cultivo. Entonces los grados día en general nosotros lo calculamos como una diferencia entre la temperatura promedio del día menos una temperatura umbral. Usualmente esa temperatura umbral son 10 grados Celsius. ¿Ya? Es decir, por cada 1 grado Celsius que esté por sobre, que mi temperatura promedio del día esté por sobre los 10 grados, significa que yo voy a tener una acumulación térmica. Es decir, si tengo temperaturas medias por debajo de los 10 grados Celsius, yo no voy a tener acumulación térmica y por lo tanto no debería tener una incidencia sobre mi cultivo. Entonces ustedes van a ver normalmente que, por ejemplo, en términos de los frutales, nosotros vamos a poder decir, no sé, ustedes van a ver que, por ejemplo, las vides necesitan aproximadamente entre 500 van a necesitar entre 1200 y 1800 grados días acumulados para poder completar un ciclo. ¿Ya? Entonces, 1200, 1800 hablan de cuando la especie llega a su madurez, ¿ya?, fisiológica. ¿Ya? Y así ustedes van a poder ver que, dependiendo de la especie, hay otras especies que requieren más, que requieren menos. Esto nosotros lo podemos calcular solamente monitoreando la temperatura del aire. ¿Ya? Nosotros lo que podemos, la estación meteorológica, le podemos pedir un reporte que nos calcule la temperatura promedio, o nosotros somos capaces de descargarla y hacemos un resumen en Excel, que básicamente es lo que vamos a hacer mañana en el práctico. Mañana les aviso que tenemos práctico en el laboratorio de computación y con eso podemos sacar información práctica de manejo. Por otro lado, otra cosa importante que nosotros, de las particularidades del lugar en el que estamos acá, ustedes pueden ver que hay especies como el damasco, como hay manzanos, hay brillo, pera, y básicamente son especies de carácter caducifolio, es decir, que llegado el otoño pierden sus hojas y durante el invierno reposan o hibernan hasta después nuevamente ser activados en primavera y para volver a generar nuevos brotes, etc. Bueno, ese proceso que hace también la vid, por lo demás, eso está mediado por lo que se conoce como una acumulación de frío. ¿Ya? También es una acumulación térmica, pero en términos de frío. ¿Ya? En términos de lo que se conoce también como las horas de frío. ¿Ya? Horas de frío. ¿Cómo se calculan las horas de frío? El cálculo estándar es que son las 7 menos la temperatura promedio. ¿Ya? Es decir, todas aquellas temperaturas que estén por debajo, normalmente entre 0 y 7 grados Celsius, se considera como una hora fría. ¿Ya? Entonces, en la medida que nosotros tengamos días con promedios por debajo de los 7 grados, vamos a estar acumulando. Entonces,
Eso ocurre aquí también. ¿Ya? No, ustedes van a ver que, por ejemplo, en Azapa o en Utah pueden haber un par de frutales de estos, sobre todo en la parte media o alta, pero es muy poquito. Pero acá ustedes van a poder ver distintas especies. ¿Por qué? Porque básicamente aquí tenemos días que son calurosos, pero noches también que son muy frías, ¿no? Sobre todo en los días del invierno. Y por lo mismo que estábamos conversando, dado que el balance de energía en superficie se inclina hacia una utilización por parte de la energía disponible en calor sensible, va a pasar que en la noche nosotros vamos a tener una inversión térmica, ¿ya? O también una pérdida radiativa, lo que va a generar que exista una entrega de energía por parte del aire hacia la superficie, y eso va a hacer que baje drásticamente la temperatura del aire. Por lo tanto, en condiciones de otoño-invierno, dado que existe una reducción de la radiación solar, también existe una disminución en la temperatura del aire, y por lo tanto se dan las condiciones para que estas especies sean capaces de acumular este frío en sus yemas, y una vez que cumpla su requerimiento y comience a haber mejores temperaturas o mayores temperaturas, comienza a acumular grados día, y por lo tanto las yemas comiencen a reventar y comiencen a generar un nuevo ciclo. ¿Ya? Entonces, dado toda esta concatenación de eventos, dada la condición en la cual está este valle, vamos a poder ver que es fundamental que aquí exista un monitoreo al menos de temperatura del aire. Vamos a ver después que si nosotros somos capaces de monitorear humedad relativa junto con temperatura del aire, nosotros vamos a poder calcular también lo que se conoce como el déficit de presión de vapor, ¿ya? Y el déficit de presión de vapor, que tiene como unidades kilopascales, nos va a ser un indicador de qué tan demandante está el aire, ¿ya? Porque básicamente el déficit de presión de vapor, DPV, yo calculo como la presión de vapor a saturación menos la presión de vapor actual, ¿ya? Entonces básicamente esto yo lo calculo con las temperaturas y la humedad relativa. Entonces esto indica, me dice, bueno, en las condiciones que yo actual estoy de temperatura y humedad relativa, básicamente cuál sería la presión que estaría ejerciendo la atmósfera si estuviera completamente saturado de aire, o sea, perdón, de vapor de agua. Y la condición de presión de vapor actual es, bueno, dado el contenido de vapor de agua actual, ¿cuánta presión está ejerciendo? ¿Ya? Entonces, si yo aquí hago una resta, por darles un ejemplo, aquí me da que en las condiciones actuales yo debería tener a saturación 3,5 kilopascales menos 2 kilopascales de presión de saturación actual, significa que mi déficit de presión de vapor es 1 kilopascal. Pero si yo estuviera en otra condición, más calurosa de lo que estoy, o sea, si nos acercáramos hacia el solsticio de verano, por ejemplo, yo podría tener 4 kilopascales de presión de vapor a saturación, y si estuviera en un momento que tuviera muy poco vapor de agua disponible, yo, por ejemplo, podría tener 1,5 kilopascales, ¿ya?, de presión de vapor actual. Por lo tanto, significa que en ese momento yo voy a tener 2 kilopascales de déficit de presión de vapor. Implica que si hacemos la comparación, en este momento, en estos 2 kilopascales de déficit de presión de vapor, la atmósfera es más demandante de vapor de agua. Por lo tanto, la planta en esta condición va a estar mucho más, no sé si estresada, pero va a estar bajo una condición en que la atmósfera le va a estar demandando más agua. Por lo tanto, la planta va a tener que hacer algún ajuste fisiológico, por ejemplo un cierre estomático, ¿ya?, un ajuste de potencial hídrico, etcétera, para poder seguir desarrollando fotosíntesis, ¿ya?, para poder hacer todos sus procesos normales, ¿ya? Y por otro lado, si a esto nosotros le añadimos, ya tenemos temperatura del aire, humedad relativa, y si le agregamos medición de radiación solar y medición de velocidad del viento, nosotros vamos a poder ser capaces de hacer una estimación de lo que se conoce, que también vamos a revisar, la evapotranspiración de referencia, ET0 o ETO. ¿Y para qué me sirve la evapotranspiración de referencia? Ese es un valor que se calcula para saber cuánto es lo que se está evaporando en un cultivo de referencia. Normalmente es un pasto, ¿ya? Con eso después yo lo puedo escalar hacia mi cultivo.
por lo que se llama un coeficiente de cultivo. Y por lo tanto, yo voy a ser capaz de decir con números, con respaldo numérico, cuánto es lo que debería estar regando el agricultor. Pero eso igual va a depender de nuestro criterio de riego, ¿no? Dependiendo del cultivo. No, lo que pasa es que ahí se mezcla un poco el tema del criterio de riego. O sea, es complementario. Porque el criterio de riego está asociado a cuánto es lo que tú dejas que se evapore del suelo para comenzar a regar. Pero por este lado tú estás viendo, tú estás matemáticamente sabiendo cuánto es lo que se está evaporando día tras día, cuánto se está evapotranspirando. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras una estación meteorológica, tú calculas ese valor y tú vas a poder saber que, por ejemplo, en 5 días, por dar un ejemplo, tú evapotranspiraste 20 milímetros. ¿Ya? Y a lo mejor tu criterio de riego son 21 milímetros. O sea, tú vas a esperar que se evaporen 21 milímetros, evapotranspiren 21 milímetros. Y si con esto te dice que evapotranspiraste 20 milímetros, tú deberías decir, tengo que regar. Porque ya el próximo día vas a saber que ya no se van a evapotranspirar van a evapotranspirar 3, 4 milímetros por día, que eso obviamente depende de cada condición. Entonces, en ese sentido, ahí toda esta información, si ustedes ven, va de la mano, son herramientas de toma de decisiones. ¿Ya? Y si a ustedes les cuesta entenderlo, ¿ya? Que están estudiando, que dedican 5 años, 6 años de su vida a estar en las aulas, en hacer pruebas, en hacer trabajo, etcétera, imagínense cuánto les cuesta a los agricultores poder entender. Por lo tanto, nosotros tenemos que esto, cuando lo transferimos hacia a los agricultores, tenemos que simplificarlo. ¿Ya? Probablemente ellos también saben algo, pero a su estilo. ¿Ya? Porque debemos recordar que los agricultores siempre tienen un conocimiento ancestral que han ido pasando de generación en generación, pero claro, no tienen una base física, no tienen una base matemática, pero ellos saben, no sé, pues para regar, ¿qué es lo que hacen? Toman la pala, miran cuánto se ha evaporado y en base a eso dicen, no tengo que regar ahora. Pero eso obviamente nosotros lo podemos empalmar con todo esto del criterio de riego, de la evapotranspiración, que la evapotranspiración depende, ya sabemos que depende de la radiación solar, depende de la temperatura del aire, depende de la humedad relativa, depende de la velocidad del viento. Profe, entonces con respecto a lo que íbamos a hacer hoy día en clase, en la estación meteorológica vamos a sacar la evapotranspiración de referencia y respecto a la información que nos dé la estación, ¿vamos a hacer un Excel? No todavía. Vamos para allá. Ya. ¿Ya? Porque lo que pasa, como les comento, aquí hay varias partes de materia que todavía no hemos visto, que vamos a ver, ¿ya? Pero que sin duda alguna tengo que mencionarlo, vamos a profundizar mucho más, obviamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Nosotros vamos a dejar instalada la estación meteorológica que se adquirió por el proyecto, ya, porque ustedes vieron que había una ahí, pero lamentablemente no está funcional y tampoco está en las mejores condiciones. No está en las condiciones que debería estar. Claro, porque si ustedes se fijan está justo al lado de una edificación. Entonces, ¿qué pasa con la edificación? ¿Se acuerdan de la altura de rugosidad? ¿Ya? Si tenemos mayor altura de rugosidad, mayor velocidad de fricción y por lo tanto mayor pérdida de energía cinética por parte del viento. Por lo tanto, si estoy al lado de un edificio, no va a ser representativo del viento que existe en el valle. ¿Ya? Por otro lado también, si nosotros consideramos que necesitamos la información para hacer un cálculo de evapotranspiración de referencia, nosotros necesitamos tenerla en referencia, ¿ya? Que eso siempre es lo que más cuesta, ¿ya? De acuerdo a la literatura y de los autores que plantearon este trabajo, que fue un trabajo derivado de la FAO, ¿ya? Y nosotros deberíamos tener una estación en medio de una hectárea de puro pasto, ¿ya? Eso es lo ideal. Con nada alrededor. Solo pasto, ¿ya? Solo pasto. Lamentablemente eso nunca ocurre, ¿ya? Yo la mejor estación que he visto en las mejores condiciones fue una que instaló el profe Blay con el profe Richard allá en Pencahue, en el valle de Pencahue, en la región del Maule, ¿ya? Que ellos instalaron, pusieron palmetas de pasto en un 30 por 30, ¿ya? 30 metros por 30 metros, 900 metros cuadrados. Y nada, y esa es como la mejorcita. ¿Ya? Y que les costó un montón, sobre todo a ellos, convencer a la gente del viñedo, porque eso estaba instalado en Viña San Pedro, convencerlos de que necesitábamos de que llegara a riego para que se pudiera regar adecuadamente el pastito, ya, porque no basta solo hacer la instalación, sino que tenemos que tener claro que se pueda dejar riego y se riegue todos los días y que no haya ningún problema. Entonces, ¿para qué se preguntarán ustedes? Porque bueno, yo voy a hacer un cálculo de evapotranspiración,
bajo una condición sin estrés, que su demanda de hídrica está 100% cubierta, tiene que estar bien fertilizado, no tiene que tener enfermedades. Entonces ahí yo voy a estar junto a un dato lo más fiel representante de cuánto es lo que está consumiendo un pasto sin estrés. ¿Ya? Entonces, como les decía, después viene la otra parte en el consumo hídrico, que vamos a profundizar después obviamente en los ramos de riego. Vamos a ver que la evapotranspiración de mi cultivo yo la voy a calcular como mi T0 por mi coeficiente de cultivo. ¿Ya? Entonces, este dato que ustedes ven acá como evapotranspiración de referencia proviene de una estación meteorológica, ¿ya? Y mi coeficiente de cultivo va a estar, hay tablas, distintas tablas en literatura, en boletines, que me va a decir que ese coeficiente va a ser cuánto es lo que va a estar demandando mi cultivo en relación a lo que yo estoy monitoreando a mi pasto, ¿ya? Ese K sub C obviamente va a variar entre especies, pero dentro de la misma especie va a variar dentro de la etapa fenológica. Porque si yo, por ejemplo, trasplanto un tomate, ¿ya? Que es una plantina así, que tiene con suerte una raíz de 10 centímetros, no va a ser lo mismo que el tomate en plena producción, que voy a tener 2 metros de planta, probablemente voy a tener 30 o 40 centímetros de una exploración de raíces bastante importante, y ahí el coeficiente de cultivo es otro, ¿ya? Muchas veces los coeficientes de cultivo superan el valor 1. A veces vamos a ver 1.1, 1.2, entonces eso significa, por ejemplo, con 1.2, significa que el cultivo está evapotranspirando 20% más que el pasto sin restricción. ¿Ya? Entonces, para eso también nos va a servir la evapotranspiración de referencia. ¿Ya? Y como les comentaba, mañana vamos a tener un taller donde vamos a poder revisar datos meteorológicos, vamos a revisar 2 de las principales fuentes de datos meteorológicos que ustedes pueden descargar gratuitamente, y la idea es que lo descarguemos y veamos cómo los podemos procesar para obtener distintas informaciones. ¿Ya? No sé si hay dudas, consultas respecto a lo que hemos conversado. Profe, para sacar lo del grado día, no entendí el cálculo. ¿Cómo es la temperatura La promedio? temperatura promedio menos... del día menos la temperatura umbral, que normalmente es 10. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una temperatura promedio del día de 15 grados, menos 10, significa que acumuló 5 grados. Ah, ya. 5 grados día, en un día. Entonces, de repente usted va a tener, no sé, dependiendo del lugar, usted puede tener promedio del día 20 grados, 18 grados. El promedio usted lo calcula el valor mínimo más el valor máximo dividido en 2. Entonces, usted, en la medida que tenga mayor temperatura en un lugar, usted va a ir acumulando más. ¿Qué significa que yo acumule más grados días? Significa que probablemente la planta está siendo estimulada con mayor fuerza por la temperatura, y por lo tanto los procesos fenológicos que tienen las plantas son más rápidos. Es una de las cosas, de los problemas que se vienen con el cambio climático. Se dice que va a aumentar la temperatura promedio del aire, ¿ya? Y con eso, por ejemplo, vamos a ver que los procesos de los cultivos van a tender a reducirse. En menos tiempo los cultivos van a llegar a la cosecha y se van a mantener poco tiempo después con la productiva. Entonces, eso es algo que de a poquito se tiene que ir incorporando investigación para poder saber cómo los agricultores tienen que enfrentar estos periodos más cortos de cultivo, ¿no? Normalmente se está acostumbrado que son periodos, no sé, en el caso de los tomates serán 4 o 5 meses, a lo mejor eso va a tener que ser menos, 3 meses o 3 meses y medio. ¿Y eso qué impacto tiene en las labores? ¿No? Eso es lo que tienen que tener claro. Profe, entonces se podría decir que la acumulación de horas frío es mayor acá en este valle a comparación, no sé, de Azapa. Sí, por supuesto, sin duda. Esto se debe al Porque calor sensible y a los grados días. Porque estamos más lejos de la costa. Estamos más lejos y estamos, bueno, allá en Azapa igual tenemos desierto que no estamos blindados ahí por desierto, pero resulta que tenemos la influencia costera. Tenemos Camanchaca, y la influencia marina no solo implica que, por ejemplo, tengamos Camanchaca directamente, sino que ustedes ven que muchos días del año amanece nublado, ¿ya? Y amanece nublado y está hasta mediodía nublado. Y el hecho que se nuble implica que también hay menor amplitud térmica, y por lo tanto tiende a haber una mayor regulación térmica, a diferencia que acá. Como
acá estamos más lejos, No ocurre esa no regulación. necesariamente va, por ejemplo, si en Azapa está nublado, en Utah está nublado, no necesariamente aquí está nublado, por ejemplo. Entonces esas son tienen que ver cuál es el impacto que tiene el hecho de estar cerca o lejos del mar. ¿Más dudas, más consultas? Sí, ¿no? Perfecto. Entonces todos se van a sacar un 7 en el próximo.